El mercado está siendo hiperoptimista porque el 90% de los inversores actuales no han vivido un bear market. ¡Empezamos! Hola a todos, estamos a 5 de agosto de 2022 y este es nuestro primer resumen semanal y seguiremos haciendo uno todos los próximos fines de semana. En primer lugar, nos gustaría explicar por qué pensamos que esta subida es simplemente un rebote más de un mercado bajista y que es cuestión de tiempo que acabemos rompiendo los mínimos actuales. Mirad, en 2021 han entrado más inversores nuevos a bolsa que en los últimos 19 años juntos. Además, más del 90% de los inversores actuales han entrado al mercado a partir de 2008, por lo que han vivido el ciclo alcista más largo de la historia. Han aprendido que vender en las caídas siempre es mala decisión y que el mercado siempre sube, porque los bancos centrales salen al rescate como en 2008, en 2012, en 2018 o en 2020. Esta masa de retails que han sido adoctrinados con la idea de que ganar dinero en los mercados es muy fácil, que todo sube. Por lo que cuanto más de riesgo sea el activo, como las criptomonedas, más dinero ganarán. Señores y señoras, esta actitud del retail no es nueva, ya se ha visto en la década de los 90 antes de explotar la burbuja.com y muchas más ocasiones a lo largo de la historia. En el 2000, las empresas de internet crearían la nueva economía en la que no existirían las crisis. A ver quién le quitaba esa idea de la cabeza a toda esa masa de jóvenes ilusionados con la idea que les vendieron por los medios de comunicación. La idea de hacerse millonarios comprando algo que no entendían. Historia similar a la de las criptomonedas, ¿verdad? Lo curioso es que pasaron de la euforia máxima a pensar que la economía no volvería a recuperarse nunca más, que Internet era la mayor estafa de la historia. Ni antes era tan bonito, ni después fue tan malo. El inversor es extremo por naturaleza, porque tiene emociones y sentimientos, y en su interior ese instinto animal. Esta vez no será diferente. Internet acabó triunfando, sí, pero antes se los cargaron a todos. Los grandes mercados bajistas no tocan fondo hasta que se limpia de retails, hasta que el retail venda todas sus posiciones, porque la industria de Wall Street vive de ellos y no permitirá que un simple retail le quite ni un euro. Financiarán todo tipo de noticias horribles, provocarán la mayor crisis de todos los tiempos, todo lo que haga falta por limpiar el mercado. A eso se le llama capitulación, momento en el que el retail pierde absolutamente la esperanza y vende todas sus acciones. No ha habido ni un mercado bajista que no haya terminado con una capitulación del retail. Llegados a este punto, daremos nuestras propias conclusiones. Como veis en el gráfico, actualmente el retail tiene miedo, pero no vende. A pesar de la corrección, el retail todavía no ha salido de la bolsa, por lo que nos indica que no solo queda esa capitulación, sino que como quedan tantos retails por liquidar, el proceso será largo. El retail debe darse cuenta que un mercado bajista no es rápido como el crash de 2020. Un mercado bajista es largo y doloroso. No estamos en un sprint, estamos en una maratón. El retail cree que los bancos centrales no dejarán caer al mercado como en otras ocasiones, pero esta vez es diferente. Esta vez hay inflación y ellos mismos te lo están diciendo. Hasta que la inflación baje 2 meses consecutivos, seguirán priorizando su control por encima del crecimiento de la economía. Como podréis observar en el gráfico, es la primera vez en la historia que hay tanto spread o margen entre el nivel de los tipos de interés y la inflación, por lo que es probable que los tipos de interés aumenten hasta alcanzar un nivel intermedio. El retail debe darse cuenta que la inflación es como la pasta de dientes. Es fácil sacarla del tubo, pero muy difícil volverla a meter, por lo que es muy probable que toque techo pronto, pero se mantendrá elevada durante los próximos años. El retail no se cree la recesión aún, porque Biden y Powell la intentan negar por todos los medios. El retail no sabe que en ninguna de las crisis de la historia, ningún presidente la ha confirmado o advertido con antelación. Además, en lo que Biden y Powell se apoyan para negarla es un indicador atrasado de la economía. El desempleo en todas las crisis llegó con retraso, como podréis observar en el gráfico.
Llegó cuando la crisis ya estaba muy avanzada, por lo que si están teniendo esa referencia para tomar sus decisiones monetarias, van a reaccionar tarde y mal. Por otra parte, esos mismos que ahora están diciendo que no nos preocupemos son los mismos que han estado todo 2021 diciendo que la inflación sería transitoria. Llevan más de 12 meses consecutivos fallando, para mal, en sus estimaciones sobre la inflación y sobre el crecimiento económico. Las personas que supuestamente tienen que cuidar de la economía están más perdidas que un pulpo en un garaje. Como última razón de que al mercado todavía le queda recorrido a la baja es que el daño ya está hecho. Como observáis en el gráfico, la economía actual no soporta tipos de interés altos porque el nivel de endeudamiento está en máximos históricos y el 20% de las empresas son empresas zombies, empresas que viven del endeudamiento gratuito. Si juntamos esto con que se ha producido la mayor subida de tipos de los últimos 40 años, es la combinación perfecta para un caos. El retail debe saber que las subidas de tipos no tienen efectos inmediatos en la economía, sino que tardan de media un año en empezar a hacer efecto. Ahora vamos a llevar todo lo comentado al mercado. Como podréis observar, ya tenemos el SPI en pantalla, el Standard & Poor's 500, que es el índice de Estados Unidos, como siempre, y vamos a empezar a analizarlo. La primera pregunta que nos debemos hacer para empezar a analizarlo es, ¿estamos en un entorno donde hay que vender los rebotes o donde hay que comprar las caídas? Y esta pregunta se soluciona con un juego simple, que es para niños, siempre viendo los máximos y mínimos. Entonces, vemos aquí que hay un máximo histórico, ¿no? Este máximo histórico, que deja un mínimo decreciente. ¿Por qué? Porque está por debajo de este mínimo. Este mínimo está por debajo de este mínimo. Entonces ya nos da una señal de que quizás está empezando un mercado bajista, que se confirma con este máximo decreciente, ¿no? Porque está por debajo de este, que se confirma a su vez al romper este mínimo. Entonces ya hace un mínimo decreciente, este de nuevo. Entonces, como podréis observar, hasta un niño se daría cuenta de que está haciendo mínimos decrecientes y máximos decrecientes. Máximo, mínimo, máximo, mínimo. Entonces, lo más probable es que el próximo máximo sea decreciente, sea por debajo de este mínimo. Entonces, ya nos da la respuesta. Estamos en un entorno donde hay que vender los rebotes. Sabiendo esto, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el punto óptimo? ¿Cuál es el punto donde es más probable que rebote? Nosotros en Well Capital Investments hemos situado este punto y vamos a explicar por qué. ¿Por qué? Porque coincide con la tendencia, con la línea directriz bajista, ¿no? Con la tendencia bajista, con la línea de 200 semanas, que a medida que baje llegará a este punto, y que además coincide con la última zona pivote. ¿Por qué esta zona es pivote? Simple, porque fue una zona de rebote aquí, fue una zona de rebote aquí, fue una zona de rebote alcista ya de techo, aquí fue de soporte 2 veces, y aquí de techo, y aquí de vuelta de techo, otra vez. Entonces, lo más probable es que vuelva a rebotar aquí. Aquí hay mucha negociación, hay mucha venta, mucha compra y mucha venta. Antes era un soporte y ahora es un techo. Entonces, la zona más probable es esta. Así que lo que más probable es que llegue a esta punta, que son los 4.200. Si el mercado se da la vuelta, ¿dónde nos damos cuenta de que el mercado ya cambió la figura y de que ya está en tendencia bajista? Pues vamos ya a un gráfico más a corto plazo, a 4 horas. Entonces nos fijamos que aquí la tendencia es alcista a corto plazo, ¿no? Es un mínimo, máximo, mínimo, máximo, máximos planos, como podréis observar. Máximos planos, pero mínimos crecientes. Uno aquí. Mínimos, también aquí hace un rango de consolidación y rompe hacia arriba. Entonces ya deja un máximo creciente, un mínimo creciente y así sucesivamente, ¿no? Y ahora, ¿cuándo nos damos cuenta que cambió la estructura de máximos y mínimos? Cuando rompe esta zona pivote. Esta zona pivote es clave porque dejo un mínimo clarísimamente, 2 rebotes aquí de techo y luego hizo de soporte también en esta zona. Entonces, si rompe esta zona, el mercado podríamos dar finalizado el rebote a corto plazo.
Ya a nivel más a largo plazo, a nivel semanal, ¿cuál sería la proyección de cambio de tendencia? Pues sería esta última zona pivote, clarísimamente. Esta última zona pivote que coincide con estos máximos de 2019 y con los mínimos del rebote del año 2020. Entonces, esta sería la proyección aproximadamente, incluso esta sería la proyección de cambio de tendencia. Entonces, buscaríamos un rebote aquí alcista para llegar a este punto. ¿Cuándo daríamos finalizada la tendencia bajista? Clarísimamente, si cierra el mercado, si cierra por encima de este último máximo. Entonces, la situación ya, de manera ya para terminar, estamos en un rebote de tendencia bajista, que lo más probable llegue a esta zona pivote, 4200, sea la zona donde se rebote aproximadamente. Además, coincide con esta proyección coincide a finales de agosto, mediados finales de agosto, que es lo más probable, que desde Wild Capital Investments pensamos que rebotará el mercado, y finalizamos la idea de que es un mercado bajista con cierres por encima de 4.655 aproximadamente, y la proyección del mercado bajista es que haga un nuevo mínimo sobre esta zona de 3.300. Y esto es todo del SPI. Vamos ahora con el análisis de las tres posiciones que tenemos en cartera en Will Capital Investments. Son tres posiciones en corto, en short, en renta variable. Son con proyección a medio plazo, por lo que buscamos cerrarlas en los próximos meses, y además tienen una relación de riesgo-beneficio alta, por lo que con acertar una de ellas ya recuperamos la inversión y además un pequeño margen de beneficio, ¿no? Vamos con primero el Russell 2000, el ETF del Russell 2000, que tras romper este gran soporte que dejó en 2021, deja un nuevo mínimo. Entonces, como comentamos anteriormente, vamos a ver la secuencia de máximos y mínimos, si son decrecientes o crecientes. Máximo creciente, máximo histórico, mínimo decreciente, rompiendo este gran mínimo de aquí, este gran soporte, y dejas un máximo decreciente también. Entonces la tendencia ya es bajista. Mínimo decreciente, máximo decreciente, mínimo decreciente. Y en Well Capital Investments hemos entrado aquí. ¿Por qué aquí? Porque coincidía con la gran zona pivote y con la directriz bajista, y además muy próximo al antiguo máximo decreciente. ¿Qué vimos atractivo en esto? Que el stop lo podíamos situar muy cerca, muy próximo, ya que si cierra por encima de este máximo, la tendencia podría cambiar, ¿no? O sea, sería lo más probable que cambie. Entonces, como si cierra por encima de este punto, de los 191 aproximadamente, cerraríamos la operación ya, porque haría un máximo creciente y lo más probable es que dejase otro mínimo creciente, ¿no? Entonces, podría indicar el cambio de tendencia. Entonces, entramos en esta zona pivote, que es zona pivote porque coincide con este apoyo en los últimos mínimos, con esta zona de rebote ya como techo, y los antiguos máximos decrecientes. Entonces, buscamos esta zona. El stop lo situamos en esta zona roja, en esta línea roja. ¿Por qué? Porque coincide con este último rebote. Entonces, si cierra por encima de esta línea, cerramos la operación, porque crearía un nuevo máximo creciente, y como stop loss fijo, pues esta zona de línea roja, los 194,56 dólares aproximadamente. ¿En qué momento cambia? Antes de nada, ¿qué proyección de beneficio tenemos? Vamos a poner ya un gráfico semanal. Buscamos esta proyección de beneficio, que son aproximadamente 25% de beneficio, que coincide con esta gran zona también pivote, tanto desde 2015, 2007, 2017, también chocó en 2018, 2019 y 2020. O sea que buscamos esta proyección. Ya a nivel más a corto plazo, ¿en qué momento consideramos que el rebote ha cambiado?
Pues en esta zona pivote, en los $178. ¿Por qué? Porque es igualmente más a corto plazo, pero secuencia de máximos y mínimos. Máximo decreciente, o sea, mínimo decreciente, máximo creciente, mínimo decreciente, mínimo creciente, perdón, máximo igual, o sea, máximo igual, mínimo creciente. Entonces, aquí tenemos máximos iguales, pero mínimos crecientes. ¿Qué pasa? Que aquí rompe. Esto es clave. Esto fue un momento muy importante porque deja un máximo creciente y un mínimo decreciente que coincide con la zona, con esa zona. O sea, el rebote es al antiguo, hasta el antiguo máximo. Entonces, esta zona es clave. Y ahora está dejando un nuevo máximo creciente. ¿Cuándo cambiamos esta visión de rebote? Cuando rompa este nuevo mínimo, este último mínimo, esta zona pivote. Esta zona pivote es muy, muy importante. Entonces, esa es nuestra proyección en el Russell 2000. Seguimos. Vamos ahora con el análisis de nuestra tercera posición en cartera. Es el índice japonés, el Nikkei. Anteponemos que tenemos una estructura de triangular, de consolidación a triangular. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos aquí un mínimo, aquí un máximo, pero a partir de este momento hacemos mínimo creciente, pero también un máximo decreciente. Entonces se supone que tenemos una consolidación triangular. Entramos, ¿por qué entramos en short? Entramos aquí sobre este punto. ¿Por qué? Porque si nos ponemos ya un gráfico semanal, vemos que la tendencia ya un poco más a largo plazo es bajista. ¿Por qué? Porque tenemos aquí dos máximos formando un doble techo de libro, el mínimo aquí, pero dejamos un mínimo más bajo que el anterior. O sea, tenemos máximos a un mismo nivel, pero mínimos decrecientes. Por lo que pensamos que esta consolidación triangular, como vemos aquí, tenga una proyección bajista, se rompa por abajo. Es lo más probable, ¿no? El soporte, el stop lo situamos por encima de este antiguo máximo, porque si esta estructura rompe por aquí y hace un nuevo máximo creciente, ya cambia, podríamos considerar que cambia la estructura de máximos y mínimos crecientes. Y además tenemos una proyección al antiguo máximo, zona pivote clave, no clave, muy, muy clave. O sea, ¿por qué? Porque hizo nuevos máximos aquí en 2018, máximos a finales de 2018, 2020 y rebotó en la caída esta de marzo. Entonces esta zona es muy clave. Creemos que aquí va a haber un rebote fuerte antes de romperlo. Entonces por eso tenemos nuestro target o nuestro objetivo ahí. Ya más a corto plazo, ¿en qué momento nos damos cuenta que la tendencia cambia y que es probable que nos vayamos a la zona, a la parte baja del triángulo, a esta parte de aquí, cuando rompamos esta zona pivote? ¿Por qué? Porque coincide con los antiguos máximos a corto plazo y con el antiguo mínimo. Si veis, rebotó justamente en esta zona de aquí. La vamos a pintar. Rebote clave. Entonces, cuando cierre por debajo de esta zona pivote, consideramos que lo más probable se vaya aquí. Por el momento, lo más probable es que rebote aquí, cerca de donde rebotó, y, y ese es el objetivo, ¿no? También vemos que hay divergencias, por lo que es probable que estemos llegando al techo. Por eso también entramos en short aquí, ¿no? Porque vimos que se estaban formando ya divergencias cerca de la parte superior del triángulo, entonces nos pareció bastante atractivo. Tiene una proyección cercana al 13% y una posible pérdida de cercana al 3%. O sea que el margen de relación riesgo-beneficio es muy alto. Ya para terminar, solo decir que ahora en una hora a las 2:30 se sale el dato de empleo en Estados Unidos, pero que el dato importante es el dato de inflación de la semana que viene. ¿Por qué? Porque la Fed dijo claramente que la subida de tipos que iba a tomar en septiembre iba a estar muy influenciada sobre este dato de IPC, de inflación. Entonces, es muy, muy, muy importante ese dato. Desde Well Capital Investments pensamos que la situación se va a complicar a partir de finales de agosto,
Septiembre es un mes malo por excelencia y pensamos que la situación se va a complicar. Por eso nos estamos ya posicionando desde ahora en posiciones cortas, ya buscando la proyección para los meses de octubre y noviembre. Un saludo y hasta pronto.